poder, ser rey del cielo, ser para el cielo bien. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, Aquí un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, a lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias otra vez por la oportunidad que tenemos de estar en vivo a través de las redes sociales en un programa exclusivo sobre gobierno civil bíblico. Aquí nosotros hablamos de la propuesta de Dios en la Biblia de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a nuestro programa, a los que nos ven en directo y a los que nos verán en diferido. Le doy la bienvenida también a nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, hoy estamos un día más con el placer de poder compartir esos principios que hemos encontrado en la Biblia para los cuales se rigen una sociedad. Y además es un placer poder hablar de principios que son tan importantes, ya que el gobierno trasciende de lo civil, pero también va a lo que es una familia y por supuesto al gobierno interno del individuo. Así que es por eso que tratamos estos temas tan importantes y más como el que el día de hoy tenemos, siguiendo con el tema que hemos tenido este mes. Sí, este mes hemos decidido que pues hablaríamos sobre lo que es una república, que es pues la propuesta de Dios, porque pues hablamos de democracia, hablamos de monarquía, socialismo, comunismo, izquierdismo, todos los sistemas que tratan de aplicar, y pues es muy importante que nuestros seguidores puedan saber entonces cuál es la forma correcta de gobierno, porque esa es la pregunta que me hacen a mí. Bueno, todo lo que usted dice es muy bueno, pero ¿cuál es la forma entonces correcta de gobierno? Y pues la forma correcta de gobierno bíblicamente pues es la república. Hemos estado hablando de esto, de qué es la república, estoy hablando del poder de la república, o sea, los fundamentos, y hemos iniciado a hablar del sistema, la forma de la república. Pero antes de meternos en esto, como siempre, hay muchas cosas que están pasando hoy, por ejemplo, otra vez en el Congreso se está debatiendo sobre el asunto de incrementar en la educación la enseñanza sexual para los niños. Déjeme, aquí yo le leo bien. Entonces se está discutiendo ya, no sé si ya pasó, pero era a las 2 de la tarde, pues sí, ya son las 4. Se discutió o se está discutiendo sobre imponer en todos los colegios públicos y privados del país una educación sexual ideologizada con temas como el aborto, la ideología de género, la masturbación, entre otros contenidos que vulneran la inocencia de nuestros niños, imponiendo una educación ideologizada obligatoria y violando la libertad de enseñanza de los padres de familia. Bueno, eso está pasando en el Congreso. Espero que eso se archive, que eso caiga. Otra cosa que ha propuesto el gobierno de Petro y de Francia Márquez es que ellos están proponiendo, hicieron un plan, un proyecto de ley para abrir un nuevo ministerio
que es el Ministerio de la Igualdad. Ministerio de la Igualdad, ¿no? Entonces, pues se está tratando de que esto no se lleve a cabo, de que este Ministerio de Igualdad pues no tome su rumbo como algo que el Congreso diga sí y va a ser así, porque pues el Ministerio de la Igualdad tiene que ver con movimientos feministas, movimientos gay, LGTBI en todo lo que tiene que ver, y creo que Colombia no necesita más ministerios, sino que necesita es que se aplique ya las leyes que tenemos. Y otra cosa que ocurrió fue que hubo una marcha en Colombia apoyando los 100 días del gobierno de Petro. Gracias a Dios, pues esa celebración fue muy mínima, ¿no? La gente que salió a apoyar a Petro, pues los que votaron por él fueron más de 11 millones de personas, los que votaron por él. Y pues supuestamente si votaron por él deberían salir ese número de personas, 12 millones de personas, salir a la calle a apoyar sus 100 días de gobierno, pero la gente que salió a esta marcha ha sido mínima. Y pues eso es bueno en un sentido porque la gente se ha dado cuenta de que las cosas no van como ellos pensaban. Y pues hay otras marchas que vienen ya pues en contra de Petro, 3 marchas, una marcha a favor, y viene la cuarta marcha, la quinta marcha a nivel Colombia, cuarta marcha a nivel en contra del gobierno de Petro viene, y pues hay que seguir apoyando estas cosas. Muy bien, ahora sí, entramos, porque recuerden ustedes que estamos hablando de la forma de la república y estuvimos hablando sobre el centralismo, o que un gobierno de república tiene que ser un gobierno descentrado, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Descentralizado. Descentralizado es la palabra, perdón por... Es un gobierno que tiene que ser descentralizado. Y pues déjenme, les coloco esta diapositiva aquí para entrar en el tema. Entonces, ¿sí lo estás viendo tú, señorita? Sí, la vemos, Osmic. Bueno, déjame aquí cuadro esto. Porque aquí en esta diapositiva que estoy tratando de colocar, pues, aquí pasó algo. Guíame ahí, ¿qué pasa? Pues no sé exactamente qué pasa, pero en la pantalla se ve todo en negro, pero ya salió. Ah, bueno. Entonces aquí vemos lo del el poder o el fundamento, que es la fe, la moral, la educación, la propiedad privada, la individualidad, la unidad con unión y el autogobierno, que es la parte interna, el fundamento, lo que da el poder a la forma, y en la forma de la República Cristiana Constitucional Federal. El primer paso es la descentralización, ya lo vimos. El segundo paso es el constitucionalismo, que vamos a verlo ahorita. Tercer paso es separación de poderes. Cuarto, juicio por jurado. Quinto, control civil y militar. Sexto, libre comercio. Y el séptimo, representación. Entonces, vamos a ver hoy el número 2, que es constitucionalismo. Entonces, entramos, señorita Michelle, con este tema muy importante. Cuando hablamos de constitucionalismo, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? ¿Qué estamos queriendo decir, señorita Michelle? Bueno, pues si hablamos de constitucionalismo, estamos hablando de una constitución que pues aquí en Colombia es esa ley que rige sobre todas las leyes o aquello a lo que vamos y nos atenemos en todo momento.
Además que esta constitucionalidad implica que dentro de la forma de gobierno de la República, la ley siempre se va a aplicar de forma equitativa y que además esta ley no va a ser una ley pues inventada o sujeta por cualquier cosa, sino que es una ley que va de acuerdo a lo que llamamos ley natural o de conciencia. E incluso pensando un poco en la noticia que pues diste para introducir el programa, llama la atención el hecho de esta plenaria en el que se intenta poner la educación sexual de ideologías. Ideologizada. Ujú. Sí, es que no sé, hoy como que se me traban las palabras. El punto es que cuando vemos una plenaria como la que estamos discutiendo en este momento, podemos ver que claramente el poder enseñar a los niños sobre temas como la masturbación, sobre temas como, bueno, la ideología de género, y darle un libertinaje al niño, pues claramente sabemos que está mal. Sin embargo, lamentablemente, la ley en este momento parece que se ha torcido y ha perdido lo que es natural o lo que debiera ser constitucional y se ha ido a los extremos. Y esto, pues de nuevo pasa por abandonar este valor del que vamos a hablar el día de hoy, que es la constitucionalidad de acuerdo a la mayor constitución, que es directamente la ley que Dios dio a los profetas, pero también ha puesto en los corazones. Entonces es por eso que es tan importante que podamos ver este principio de lo que es constitucional o lo que es de acuerdo a la ley. Claro, cuando hablamos de constitución, estamos hablando de una ley escrita. Por esa razón, todos los grupos desviados de las ideas correctas tratan de que en el Congreso sus propuestas de ley se conviertan en leyes de la República y que se cumplan, porque saben que si algo se hace ley, entonces pues todo mundo está obligado a respetar esa ley. Lo triste es que pues quieren hacer leyes de la República, quieren hacer parte de la constitución de una nación, de un país, propuestas, iniciativas que están contrarias a las ideas naturales, a las ideas de la razón, de la inteligencia, como es que otras entidades, como en el caso de esta de la educación sexual, los colegios, que esta entidad tome el lugar que le corresponde a los padres, porque son los padres los que tienen que educar a sus hijos en estas áreas tan delicadas. Y si esto se llega a ser ley, o sea, se llega a ser parte de la Constitución, entonces lo que la Constitución está haciendo es legalizando la inmoralidad. Ahí está el dilema. Una Constitución que legaliza la inmoralidad es una sociedad que está en decadencia y puede ser destruida. ¿Sabías tú eso? No puede ser destruida según lo que uno ve en la historia universal. Entonces, cuando hablamos de constitución, hablamos de leyes. Ahora, Colombia se jacta de que es un país de leyes. Pues ahora somos, con la constitución del 91, el cambio que hubo en el 91, dice que somos una sociedad de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Donde predomina, pues, la ley. La ley predomina. Y claro, cuando hablamos de constitución, en una república, para que las cosas funcionen como deben ser, pues tienen que haber leyes claras, definidas, que van a permitir que esa sociedad funcione de acuerdo a la idea original, a los principios originales, que sea una sociedad donde haya libertad y prosperidad para todos. Entonces, una constitución, para que sea, pues, legal, bueno, antes de hablar de que la constitución sea legal, pues les quiero decir que pues toda organización, toda nación tiene una constitución, ¿no? Una constitución para que funcione bien. Porque la constitución es lo que permite que se caiga en anarquía o se caiga en tiranía. Y pues las constituciones surgen como resultado del abuso en la época medieval
de los reyes, de los líderes déspotas y tiranos, en donde solamente se hacía lo que ellos decían y su palabra era la ley, ¿no? Eso me recordó una canción de la ley de alguien mexicano que canta algo parecido, no sé. La ley. Entonces, si no hay una constitución escrita, si no hay unas leyes definidas, y en el tiempo de medieval, donde el rey, cada vez que se levantaba, pues pensaba si se levantaba de buen humor, quería una cosa, si se levantaba de mal humor, quería otra, y todo lo que él decía era ley, era muy terrible, era una sociedad pues con mucha incertidumbre, porque pues no se sabía qué iba a pasar y la gente, los ciudadanos, pues oraban a Dios que el rey se levantara de buen humor, porque si no a todos les iba mal. Terrible vivir en una sociedad así, ¿no? Pero por eso entonces nace la constitución. Y se hace una constitución y al rey se somete a la constitución. En el 1700, después de Cristo, donde se logra quitar esa idea de que la palabra del rey es la última, se hace lo que él diga y se somete al rey a una constitución igual a todo mundo. O sea, se somete a las leyes. En la historia, por esas razones que en el 1600 matan al primer rey, lo decapitan, la guillotina, porque pues lo sometieron a la ley y la ley, él estaba violando la ley en Inglaterra. Y al violarla las consecuencias eran la muerte. Y históricamente pues eso pasó y en Inglaterra en el 1600, cuando se sometieron todo el mundo a la ley escrita y todos iguales delante de ella, entonces es donde llevan a un rey por primera vez en la historia a la guillotina. En ese tiempo, según el romano o el latín, era el res les, o sea, el rey está por encima de la ley. Pero se cambió a les res, y es que entonces el rey está sometido a la ley. Entonces, pues una constitución escrita es lo que le trae estabilidad a una sociedad. Aquí está, muy bien, Michelle, ¿no? La ley, les res, la ley es el rey. Antes era rex les, que el rey era la ley. Entonces, esto cambia. En el 1700 cambia y entonces las constituciones comienzan a tener un peso muy grande y por eso pues también nace un congreso, gente que las escoge. El dilema, Michelle, es que cuando se hacen leyes que no están basadas en las leyes justas, y donde las sociedades entran en dilemas terribles. Por eso John Locke decía que entre los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, John Locke, el filósofo de la Revolución de los Estados Unidos en 1700, él dijo que el más poderoso, y que hay que tener más cuidado, debe tener más cuidado por su poder que tiene, es el poder legislativo. ¿Por qué razón? Porque es el que hace las leyes. Y se hacen leyes injustas y se aceptan leyes pues, controversiales y se aceptan leyes que están en contra de los ciudadanos, pues eso va a ser parte de la Constitución. Esa parte los congresistas no la entienden. Por esa razón quieren hacer leyes. Colombia, 6 millones de leyes en Colombia. Y en cada 4 años que entran nuevos congresistas, cada quien quiere brillar porque hizo 5, 6, 4, las que sean 7 leyes que quedan ahí registradas como leyes de la República para ganar nombre. El dilema es que a ellos no les importa si esas leyes están en concordancia con la verdad. Y muchas de esas leyes pues están en contra de la vida, están en contra de
la propiedad privada y están en contra de la libertad. Como lo que está pasando, pues Colombia es un ejemplo vivo. Ya hay otros países como Bolivia, como Nicaragua, como Venezuela, como México, como Chile, países que se han unido a la lista de que se han convertido en déspotas porque pues han querido o han cambiado las leyes, es decir, han cambiado la constitución. Entonces, la constitución es como la parte central del cuerpo humano, como la columna vertebral, la que sostiene todo un cuerpo. Y si algo le pasa a esa constitución, el cuerpo se cae. Si esa columna se debilita, se tuerce, se enferma, el cuerpo sufre. La constitución es más o menos esa idea. En una nación, lo que menos debe tocarse es la constitución. Lo que menos debe cambiarse. Claro, hay que hacerlo y sobre todo en Colombia tenemos que hacerlo, cambiar la constitución para ajustarla a las leyes naturales, universales, ajustarlas a las leyes justas, a las leyes de Dios, porque pues como gobierno tras gobierno han hecho leyes de la República que nuestra constitución colombiana tiene 6 millones de leyes que en un porcentaje altísimo, muchas están fuera de orden y muchas lo que hacen es traer un daño a la sociedad. Y más cuando se levanta un gobierno izquierdista y quiere aprovechar la ley para aplicar su filosofía. Michelle. Así es, Molly, y también me hace pensar en una frase que dijo Rutherford, que fue precisamente uno de los que planteó esta idea de que la ley va por encima del rey, que es aún aplicable a nuestros días, en el sentido de que la ley o la constitución mayor va por encima de lo que el presidente quiere decir o los magistrados quieran proponer. Y él decía que la ley, entre comillas, hecha por el rey, que es inconsistente con la ley de justicia y bondad natural de Dios, es una mera ley fingida, no una ley verdadera. Dejando claro así que cuando una palabra, un inciso o solamente un parágrafo se sale de lo que es la ley verdadera que Dios planteó, entonces esta deja de ser una ley justa y se convierte en simplemente una injusticia o un invento más de un hombre. Oh, tremendo me parece, ¿no? Ujú. Tremendo análisis que vale la pena como recrear o profundizar. Sin embargo, pues quiero mostrarles a ustedes algunas ideas que deben estar dentro de la idea de la república, una república constitucional. ¿Qué ideas tienen que estar? En primera instancia, pues tiene que estar la idea de que el gobierno de ley, somos un gobierno de ley, y no un gobierno donde la mayoría, como dice, gobierno de ley y no un gobierno de la mayoría para garantizar la libertad. ¿Qué garantiza la libertad en una sociedad? La garantiza, pues, la ley, que es estable, no el capricho de un grupo de personas quienes, pues, consideran que hay que hacer esto o aquello de acuerdo a sus pasiones y de acuerdo a sus emociones. Entonces, en una república es un gobierno de ley. Y aquí yo quiero como que hagamos un poquito de énfasis, un gobierno de ley y no de capricho. Porque, pues, ¿qué tipo de gobierno realmente trae libertad al individuo, a la familia, a la sociedad? ¿Qué tipo de gobierno es el que trae libertad y trae prosperidad, ¿no? Prosperidad espiritual, moral, económica. Y pues definitivamente registrado históricamente la única forma de gobierno que trae esa
esa idea completa, pues es el tipo de gobierno que Dios propone, y es la república. En la república, pues hablamos de que la ley es la que gobierna. Pero entonces, ¿cuál ley? La ley justa. Y ahí tenemos que mirar la ley que tiene nuestro país. ¿Son leyes justas? Las leyes que que nuestro país tiene, que nos guía, son leyes que protegen al individuo, que protegen la propiedad del individuo, son leyes que protegen la libertad, que protegen la vida, o son leyes que están siendo contrarias. Hoy en día en Colombia, por ejemplo, se están haciendo leyes contrarias para proteger a grupos pequeños, marginales posiblemente, o a tendencias de algunos pensamientos pequeños. Entonces, esas ideas que no son buenas se quieren registrar como leyes de la República. Ricardo, tu micrófono está silenciado. Ya. Entonces, estamos hablando de que las leyes, el gobierno de República es un gobierno de ley. Pero entonces, ¿de cuál ley? ¿Qué tipo de ley? Porque lastimosamente la gente que no tiene el temor a Dios y que no quiere reconocer las leyes que han funcionado dentro de una sociedad, entonces quieren rechazar esas leyes que históricamente han producido libertad para todos y quieren aplicar algunas leyes que en la historia lo que han traído es opresión, lo que han traído es pobreza, como lo es el comunismo, el socialismo, la idea de izquierda. Ninguna idea de izquierda, ninguna idea de comunista o socialista produce algo bueno. Eso es importante decirlo porque estaba leyendo, señorita, leyendo un documento que habla que la izquierda o el comunismo o el socialismo sí identifica los problemas que tiene una sociedad. Pero, ¿cuál es el problema? No se identifica, pero en lugar de realmente traer soluciones, lo que hacen con sus propuestas es aumentar el mal dentro de la sociedad porque no saben cómo solucionarlo, y pues la única forma de solucionarlo está cuando se razona en base a la verdad, a los principios históricos de, de libertad y de prosperidad económica, porque la libertad y la prosperidad económica van muy de la mano. O sea, la parte de la economía de una sociedad es importante. Por ejemplo, ahorita en Colombia estamos en pánico. En Colombia la sociedad está al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué es? Bueno, por las amenazas y las propuestas fuera de orden de este gobierno que está aquí. Entonces, en el gobierno de República, pues hablamos que no se va a hacer lo que la mayoría dice, sino se va a hacer lo que la ley dice. En primera instancia. En segunda instancia, en la República se responde a una idea bíblica. Y esa idea es que hay Dios y que hay una ley natural. Esa parte me gusta mucho de Michelle. No sé si tienes que decir algo ahí. Sí, Molly, y pues cuando vemos la ley natural, sé que varias veces hemos hablado de este tema dentro del programa, y es porque es propuesto por John Locke, porque es propuesto directamente por Pablo en la Biblia, pero yo creo que es importante volver a reafirmar de lo que habla la Biblia, que es la ley natural, y uno de esos versículos que dice la Biblia está en Romanos 2:14, que lo voy a poner por acá, de paso, para Claro. que podamos razonar realmente cómo es que esta ley natural es un concepto bíblico que puede orientar o que directamente debe orientar a una constitución para que ésta pueda ser justa. Y ya estoy compartiendo pantalla. Y en Romanos 2:14 dice, en efecto,
Cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Entonces aquí Pablo explica de forma clara que existe una ley que tal vez no fue escrita sobre un papel o sobre piedra como fue la ley hebrea, pero que sí fue escrita en el corazón aún de los gentiles, que eran aquellos que no habían conocido estas leyes que había dado Moisés. Y además habla de que estas leyes son atestiguadas por la conciencia y que siempre van a tener un juicio, ya sea para condenación o alabanza. Y es así como nosotros podemos deducir que nosotros como gentiles o aún los que no conocen la Biblia como está escrita, pueden tener una ley en sus corazones. Y esta ley es la ley natural que dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es digno de condenación y qué es lo que es digno de alabanza. Aunque lamentablemente hoy en día se ha querido olvidar o se ha querido dejar de lado esta ley natural que Dios puso en el corazón de los hombres. Tremendo. Déjame ampliar un poquito más lo que tú estás diciendo y déjalo ahí el pasaje, porque precisamente pues esta semana estamos estudiando en la Escuela de Maestros para las Naciones aquí en Ciudad Vieja, Guatemala. Estamos estudiando al filósofo de la Revolución de Estados Unidos, el inglés, John Locke. Y John Locke, pues él entiende esta parte de Romanos y él habla de un estado de naturaleza o estado natural en que el hombre nace. A eso le llama el estado de la completa libertad, pero que en ese estado natural hay una ley y esa ley se llama la ley de la razón. O sea, el estado natural en que nace el hombre tiene una ley y esa ley se llama la ley de la razón. ¿Qué es lo que quiere decir ahí John Locke o la Biblia? Que John Locke saca la idea de la Biblia y sale de aquí en Romanos. ¿Cuál es? Pues de que Dios ha colocado al ser humano es inteligente. El ser humano es inteligente, tiene emociones y tiene capacidad de decidir. Entonces, si no hubiese ley, supongamos que no hubiera una constitución escrita, que la constitución para las sociedades escrita es muy importante, pero que no hubiera ley escrita, pues el hombre mismo dentro de sí tiene una ley, la ley de la razón, que es inteligente y que la inteligencia que tiene no le va a permitir ni agredir a otro, ni robar a otro, ni dañar a otro, sino que la inteligencia y la capacidad racional lo va a mantener a él dentro de un límite de libertad, respetando la libertad de otro. O sea, tiene una ley escrita en su corazón. Y tiene, pues, lo que está diciendo aquí Romanos, tiene conciencia. Y la conciencia es la que le dice, esto es bueno y esto es malo. Así que, pues, sí, somos personas inteligentes que, a pesar que hagan leyes, oiga bien, la ley es importante, pero si hicieran leyes contrarias, por ejemplo, la ley que están haciendo ahora del aborto, el gobierno está haciendo una ley para que se pueda abortar. Eso es ilógico, eso es antinatural, eso es irracional, eso deja de ser, eso es como burlarse de la inteligencia de las personas. Es como decirle, usted es un bruto, la gente es bruta y lo que sabemos somos nosotros, por lo tanto, hay que abortar. Pero es que abortar es asesinar. Entonces, en la inteligencia que el hombre tiene, dice, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer esto? Aunque sea una ley, ¿cómo yo voy a permitir que esa ley me obligue a violar mi inteligencia y a violar mi conciencia? Ahí es donde está la cosa clave. Lo mismo como que se quiere hacer leyes para la educación sexual y para promover
que el niño no nace, que una persona no nace hombre o mujer, que puede ser lo que quiera. Eso es antinatural, eso es antiinteligencia, eso es irracional. Eso es decir, eso es un insulto a, a la inteligencia humana, porque el ser humano no va a aceptar, aunque sea una ley, no puede aceptar ese tipo de comportamientos. Por esa razón estamos hablando de, ya puedes quitarla si quieres, estamos hablando de una constitución escrita que es la que sostiene las libertades. Si una constitución escrita no sostiene los principios inalienables de libertad, vida y de la propiedad privada, entonces pues está fuera de orden. Entonces, en la República tiene que haber la idea de que hay un Dios y que hay una ley natural que hay que obedecer. También tiene que existir la idea de que se limita los actos violentos de los ciudadanos, como también los abusos de los gobernantes. Esta me gusta, esta parte, ¿no? Que en la Constitución tiene que estar escrito cómo limitar el poder de los que quieren violar los derechos de todas las personas, de los ciudadanos y de los gobiernos. Tiene que haber registrado leyes en donde se limita el mal social, el mal gubernamental, porque si no está especificado esto en la Constitución, entonces cualquier gobierno puede comenzar a abusar. Por eso tú has visto, Michelle, tú has visto que lo primero que un gobernante quiere hacer cuando llega al poder es cambiar la Constitución. ¿Para qué? Para colocar leyes que vayan en concordancia a sus deseos egoístas, a sus deseos de poder, a su deseo de abuso, y que no haya leyes que lo controlen. Bueno, pues gracias a Dios en Colombia tenemos leyes, tenemos 6 millones de leyes, locas y todo eso, pero hay leyes que impiden que los gobiernos pues se salgan de las manos, abusen del poder. Hay leyes que regulan a los presidentes, que regulan al mismo Congreso, que regulan a los ciudadanos. Entonces, pues tenemos que conocer esas leyes para defendernos del abuso, del despotismo y la tiranía de los gobernantes que creen que nosotros somos unos ignorantes, que creen que nosotros somos, que no sabemos nada. Otra cosa que tiene que estar dentro de un gobierno de constitución, que es la república, es que la ley se aplicará a todas las personas de forma equitativa, ya que todos son iguales bajo la ley. Qué tremenda esa, Michelle. ¿Qué tenemos que decir ahí? Todos estamos bajo la ley. Todos somos iguales. Y todos tenemos que responder de una forma equitativa. Y que las leyes no son para unos, una ley es para unos y otra ley es para otros. Hemos dicho que cuando hacen leyes para beneficiar a grupos, ya es una ley que está corrupta. Dale, Michelle. Molly, creo que es un principio que es completamente bíblico y justamente porque es bíblico y porque es lo correcto que Dios diseñó, cuando no se entiende la idea de Dios, no se entiende ese principio del valor humano e individual, que es simplemente la semejanza que Dios puso en nosotros como humanos, por el cual valemos como seres. Y ya que todos valemos por igual y ya que todos tenemos esta semejanza con nuestro creador, es que podemos decir que una ley va a aplicar para todos nosotros. Y es importante también el que nos permita ver que una constitución deja de ser cristiana cuando una constitución deja de lado el principio de que debe regir para todos. Y de nuevo aquí surge el por qué es tan importante ese principio de que la ley va por encima del rey o que la ley también va por encima del presidente o de los gobernantes, porque al final
no es que el gobernante sea mejor que nosotros y sea más estudiado y tenga más rango político y que por esto puede ir por encima de la ley o puede plantear una ley nueva que rija solamente para él, sino que es una ley exactamente igual para todos, que a todos nos trae la libertad de saber que yo actúo conforme a esta ley y el presidente también debe actuar conforme a esta ley, que yo actúo conforme a esta ley y quienes me compran, si tengo un negocio, también deben actuar conforme a esta ley. Y eso es lo que puede traer una libertad a una nación y un orden a la misma. Claro, y tú lo dijiste ahí que me gustaría que repitieras esa parte. Una constitución es cristiana cuando, cuando, Cuando garantiza los derechos. cuando garantiza los derechos de todos, porque eso es lo que es la idea bíblica. La idea de Dios bíblica es que todos, sin excepción, todos los seres humanos, como somos iguales, tenemos los mismos derechos y por ende, pues trabajamos, funcionamos en base a esos derechos para lograr nuestra libertad, para lograr nuestra prosperidad. Pero cuando el gobierno viola ese principio y el gobierno quiere ser rico él, porque es el problema de la democracia o del comunismo como el que tenemos ahora, que el gobierno quiere ser rico para repartir a todo el mundo y quiere que la sociedad todos sean pobres. Ese es un principio, es una violación y por eso las leyes van en concordancia a eso. Está violando pues un principio natural, un principio universal, un principio bíblico, porque el principio bíblico habla de que el gobierno está limitado, que el gobierno se sostiene por la prosperidad de los ciudadanos y los ciudadanos sostienen un gobierno pues pequeño, limitado, a través de impuestos mínimos. ¿Y por qué impuestos mínimos? Porque cada ciudadano tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo. Pero con la otra idea, esa es la idea de la república, pero la otra idea o las otras ideas es todo lo contrario. Es que una persona sea rica, que es la que manda, que es la que reparte, que es la generosa, o un grupo o un estado es el que manda, es el rico, es el poderoso y es el generoso, el que da. Eso significa que está tomando el lugar de Dios, pero no se puede tomar lugar de Dios. En la república todos estamos sometidos a la ley justa de Dios. Así es, Molly. Y el tiempo se va muy, muy rápido. Sin embargo, pues ya concluyendo también me gustaría compartir una frase de Cicerón, que bueno, es uno de estos filósofos en los cuales también podemos estudiar para entender un poco mejor esto de que la ley es para todos y que la ley debe ser siempre justa. Y es que en el libro segundo del Estado que escribió él mismo, dice que es ciertamente verdadera ley la que es recta de razón, congruente a la naturaleza humana, difundida en todos, constante y sempiterna, que llega y llama a la obligación con su mandato y con su prohibición nos atemoriza de violarla. Ni el Senado o el pueblo nos puede sustraer o desligar de sus mandatos. Y no hay que buscarle otro exageta o otro explanador, ni es una en Roma o otra en Atenas o una en Colombia o otra en Estados Unidos, una hoy, otra después, sino que es una ley sempiterna e inmutable entre todas las gentes y en todos los tiempos, ya que un solo Dios será maestro y gobernador de todos. Él es quien dio esa ley, él quien la preceptuó, perdón, él es su legislador. Quien no la obedezca vivirá de su propia grandeza y, como ha despreciado la naturaleza del hombre, ha de pagar máximas penas, aun en caso de que escape a los demás suplicios que su violación acarrea, según el pueblo lo ha juzgado. Yo sé que aquí hay mucho que explicar, sin embargo, solamente que podamos concluir y también que podamos leerla más detenidamente en otras oportunidades, con el hecho de que la ley verdadera es una ley que se tiene a la razón, y esa ley verdadera ya fue escrita en la palabra de Dios.
y las demás constituciones simplemente son adecuaciones o transmisiones de aquella ley que Dios mismo da, ya que Dios es el primer legislador y el que será para siempre. Así es. Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Estamos transmitiendo desde Ciudad Vieja, Guatemala. Próxima semana yo estaré transmitiendo con la ayuda de Dios desde Colombia. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora y los que nos verán en diferido. Por lo tanto, nos veremos la próxima semana, lunes 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.